Imagine por un momento que todo su conocimiento sobre Cristo, su nacimiento en el humilde Belén, sus inspiradoras enseñanzas en la pintoresca Galilea, su trágica crucifixión y su milagrosa resurrección, no es más que una página en un inmenso libro cósmico, cuyas antiguas escrituras se hunden en la profundidad de los siglos y las dimensiones, superando sus más audaces fantasías. Y si Jesús, tal como lo conocemos, es solo una de las muchas encarnaciones de una mente divina que ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia, permeando culturas e incluso dimensiones para guiar a la humanidad hacia la luz de la verdad. Esto no es mera especulación religiosa, es una revelación que susurra a través de los milenios, oculta en textos esotéricos, escrituras gnósticas, filosofías orientales y antiguos pergaminos sepultados bajo las arenas del tiempo. Hoy, abriremos las páginas de este libro secreto para desvelar 5 encarnaciones olvidadas de Cristo, manifestaciones de la misma esencia divina que caminó sobre la tierra mucho antes de que el nombre de Jesús fuera conocido. La última de estas revelaciones podría transformar radicalmente su comprensión de la vida, la muerte y la divinidad misma. Antes de embarcarnos en este fascinante viaje por las dimensiones olvidadas de la verdad espiritual, reflexione. ¿Ha sentido alguna vez que Cristo es algo más que una simple figura histórica? Exploremos juntos este enigma. Las revelaciones que le esperan podrían transformar su visión del universo y su lugar en él. Para comprender la posibilidad de múltiples encarnaciones de Cristo, es necesario cambiar nuestra percepción. La palabra Cristo no se refiere a una persona específica, sino a un estado de conciencia divina, una unción celestial. En griego, Cristo significa el ungido. Pero, ¿y si esta unción, esta chispa divina, ha encendido diferentes recipientes a lo largo de los siglos? Según las enseñanzas místicas de Oriente, especialmente en el Vedanta y el Kriya Yoga, existe el concepto del avatar, un ser divino que desciende a la tierra en periodos de máxima oscuridad espiritual. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: siempre que la rectitud decae y la injusticia aumenta, yo me manifiesto. Paramahansa Yogananda, autor de la célebre autobiografía de un yogi, afirmaba a menudo que Cristo y Krishna son manifestaciones de la misma conciencia crística cósmica. Los cristianos gnósticos también creían en un Cristo universal, no como una figura única, sino como una fuerza o logos que adopta diversas formas para restaurar el equilibrio y la verdad. El Evangelio de Felipe afirma que Cristo contiene en sí todo, el hombre, el ángel y el misterio. Es aquí donde comienza nuestro asombroso viaje. La primera encarnación olvidada de Cristo nos transporta no solo a un pasado lejano, sino también al corazón simbólico del antiguo Egipto, una civilización con un profundo conocimiento del cosmos. Aquí encontramos a Osiris, el dios que muere y resucita. Osiris fue el redentor de los muertos, despedazado por las fuerzas de la oscuridad, y luego resucitado y entronizado como juez de las almas. Él enseñó el camino a la vida eterna a través de la pureza, el sacrificio y el despertar interior. ¿Fue Osiris simplemente un mito? ¿O fue una encarnación temprana de la misma esencia divina que más tarde regresaría como Jesús? Padres de la Iglesia primitiva, como Plutarco y Orígenes, trazaron paralelismos directos entre Cristo y Osiris. El libro de los muertos egipcio narra cómo Osiris murió por los pecados de la humanidad y fue resucitado para traer luz al mundo. ¿No le suena familiar? Muchos investigadores esotéricos creen que Osiris
es un arquetipo de Cristo que se manifestó en una cultura cuyo lenguaje estaba lleno de símbolos y cuyos templos reflejaban la sabiduría de las estrellas. En las escuelas de misterios de Egipto, a los iniciados se les enseñaban los ritos sagrados de muerte y renacimiento, una crucifixión y resurrección simbólicas, destinados a despertar al Cristo interior en cada alma. Piénselo. ¿Y si Cristo apareció por primera vez como Osiris para preparar el espíritu humano para el camino del despertar, miles de años antes de los acontecimientos de Belén? Al sumergirnos en las profundidades de las tradiciones espirituales de la antigua India, podemos descubrir una segunda manifestación, menos evidente, de la esencia de Cristo en la figura de Krishna. Este niño divino, nacido de forma milagrosa, creció para convertirse en un maestro que predicaba el amor, la compasión y el Dharma. Krishna, encarnación de la alegría y la sabiduría espiritual, instaba a la humanidad a trascender los límites del ego, los deseos y las ilusiones. Su mensaje, plasmado en el Bhagavad Gita, resuena así: abandona todos tus deberes y busca refugio solo en mí. Yo te libraré de todos los pecados. No temas. Estas palabras evocan el llamado de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin embargo, la similitud entre Krishna y Jesús no se limita a la comunidad de sus enseñanzas. Ambos fueron encarnaciones divinas de una verdad universal, que no pertenecen a ninguna religión o pueblo en particular. Paramahansa Yogananda, en su libro La Segunda Venida de Cristo, sostiene que Krishna y Cristo representan la misma conciencia crística eterna, que se encarna con el propósito de despertar a la humanidad. Vale la pena reflexionar sobre esta idea. ¿Y si Cristo no vino a la tierra una sola vez, sino en múltiples ocasiones, bajo diferentes nombres y apariencias, pero siempre con la misma misión de recordarnos la chispa divina que habita en nuestro interior? Otro hecho interesante. En muchos templos antiguos de la India, con más de 2000 años de antigüedad, se pueden encontrar imágenes de una figura crucificada creadas mucho antes del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo universal que representa no solo el sufrimiento, sino también la trascendencia, la unión entre el espíritu y la materia. Piénselo, ¿por qué tantas culturas, de forma independiente, representaron este símbolo de muerte y resurrección? Quizás guardaban la memoria de una verdad espiritual común, un patrón que se repite en la historia bajo diversas formas. Osiris y Krishna, estas dos primeras encarnaciones olvidadas de Cristo, no son meras curiosidades históricas, son testimonio de una verdad profunda, de una continuidad espiritual que desafía dogmas y cronologías. Es como un susurro que afirma que Cristo no es una persona concreta, sino un estado del ser. Quizás cada uno de nosotros ha sentido alguna vez esta presencia, algo sagrado y eterno que existe fuera de los marcos de la religión, pero que está presente en todas las verdaderas enseñanzas espirituales. Al reflexionar sobre esto, podemos descubrir capas ocultas de verdad que iluminarán el camino para otros. Nos espera el encuentro con otra encarnación de Cristo, quizás la más enigmática y controvertida. Pocos pronuncian hoy el nombre de este hombre, pero su influencia en el pasado forjó imperios y sacudió los cimientos de antiguas creencias. Nuestro viaje continúa y nos trasladamos a un mundo envuelto en humo, fuego y silencio. Una tierra donde las estrellas eran veneradas con reverencia y lo divino se comprendía no a través de templos de piedra, sino a través de la armonía del cosmos mismo. La tercera encarnación olvidada de Cristo se nos presenta en la figura de Zaratustra,
o Zoroastro, el gran profeta de la antigua Persia. Zaratustra no fue solo un filósofo, fue un revolucionario espiritual que proclamó la lucha entre la verdad y la falsedad, entre la luz y la oscuridad, e instó a la humanidad a despertar de su sueño espiritual. Al igual que Cristo, desafió a las autoridades religiosas corruptas de su tiempo. Al igual que Cristo, fue sometido a las tentaciones del mal, y al igual que Cristo, habló de un futuro Salvador, el Saoyant, que renovaría el mundo y resucitaría a los muertos. La historia de la humanidad está llena de relatos sobre héroes y profetas que vinieron al mundo para señalar el camino a la salvación. Pero, ¿y si estos mensajeros son solo diferentes rostros de una misma verdad eterna? ¿Y si detrás de cada gran figura se encuentra Cristo, el principio cósmico de amor y sabiduría, que adopta diversas formas para llegar a los corazones de las personas en diferentes épocas y culturas? Imagine a Zaratustra, el profeta de la antigua Persia, como otra encarnación de este Cristo eterno. Él predicaba sobre Ahura Mazda, el ser supremo que creó el mundo con su palabra, su logos. Este término, logos, también fue utilizado por los primeros místicos cristianos para describir a Cristo. En los himnos más antiguos de Zaratustra, los Gathas, resuena una voz divina que habla de la verdad eterna, el juicio y la victoria del bien sobre el mal. ¿Acaso no se asemeja al mensaje de Cristo? Quizás no sea una coincidencia que los magos, los sabios de Oriente, vinieran a adorar al recién nacido Jesús. Tal vez reconocieron el regreso de la luz que ya habían visto en los ojos del profeta, cuyas palabras inspiraron a sus antepasados. Así, Zaratustra pudo haber hablado en persa, recorrido los desiertos de Irán y encendido fuegos en los altares de la sabiduría. Su mensaje era claro: existe una ley superior, una verdad divina, y cada ser humano lleva su llama en el alma. Pero hay otra manifestación de Cristo, más oculta, que ha sido reprimida y distorsionada durante siglos. Es el rostro femenino de la conciencia crística, conocido como Sofía. Sofía, sabiduría divina, en griego, no es solo un personaje mitológico, está presente en el libro de los Proverbios, donde se la describe como la artesana que creó junto a Dios. En los textos gnósticos de la biblioteca de Nag Hammadi, Sofía es la luz caída, la chispa divina que entró en el mundo material para despertarlo. Muchas tradiciones esotéricas creen que Sofía también se manifestó como un ser vivo, como una encarnación sagrada de la conciencia crística en forma femenina. Algunos incluso sugieren que estuvo junto a Jesús no solo como discípula, sino como la encarnación de esa misma sabiduría divina. Es posible que el mundo patriarcal haya borrado a un Cristo con rostro de mujer, que Cristo no solo se manifestara como maestro y profeta, sino también como madre, amada, como el útero divino del cosmos. La supresión de Sofía refleja la supresión de la feminidad divina en diversas culturas. Pero ella vive en la sabiduría de los místicos, en las imágenes de las vírgenes negras de Europa, en la voz silenciosa que susurra al alma despierta. No estás separada de Dios. Eres el recipiente de la creación divina. Recuerde, ¿has sentido alguna vez una presencia sagrada, un amor profundo y omniabarcador que trasciende la religión, el género y la forma? Como si el propio universo lo sostuviera en sus brazos, guiando y nutriendo su espíritu. Quizás esa sea Sofía, el Cristo olvidado en su forma femenina. Así, hemos explorado varias encarnaciones: Osiris, Krishna, Zaratustra y Sofía. Cada una de ellas es solo una faceta del Cristo eterno, que llama a la humanidad a regresar a su origen divino.
Pero la verdadera revelación es que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. En lo más profundo de cada persona yace un misterio del que se guarda silencio, pues tiene el poder de sacudir los cimientos del control religioso. Se trata de la quinta encarnación de Cristo, no histórica, sino mística, que se manifiesta aquí y ahora en el yo despierto. El gran místico Meister Eckhart observó una vez que el ojo con el que ve a Dios es el mismo ojo con el que Dios lo ve a él. Aquí se oculta el secreto de todas las enseñanzas sagradas. Cristo no es algo externo, limitado por las Escrituras o las antiguas tradiciones. Es la chispa divina que despierta en la conciencia de cada persona. El propio Jesús habló del reino de Dios que mora en nuestro interior, pero ¿quién se atrevió a creerlo? Las enseñanzas gnósticas fueron aún más lejos, y el Evangelio de Tomás, un texto antaño prohibido y ahora redescubierto, registró las palabras de Jesús: parte un trozo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás. Cristo no se limita a un solo cuerpo. Está presente en todas partes, especialmente en los corazones de quienes lo buscan con sinceridad. Es por eso que cada encarnación de Cristo nos señala a cada uno de nosotros. Osiris demostró que la muerte no es el final. Krishna nos recordó la alegría divina. Zaratustra nos llamó a luchar por la verdad. Y Sofía dotó al mundo de sabiduría divina. Ahora es el turno de cada persona de recordar, pues Cristo no es un dogma, sino un destino predestinado. Vale la pena preguntarse, ¿y si la vida con sus dificultades, sueños y su misma existencia es parte de este linaje sagrado? ¿Y si Cristo no es simplemente un objeto de adoración, sino aquello en lo que estamos destinados a convertirnos? Quizás alguien ya ha sentido el despertar de Cristo en su interior, aunque solo sea por un instante. En la parte final de este viaje, reflexionaremos no solo sobre el significado histórico y simbólico de estas encarnaciones, sino también sobre lo que significan para cada persona en este preciso momento. El secreto más profundo no es que Cristo caminó sobre la tierra, sino que cada uno de nosotros está llamado a caminar como Cristo, aquí y ahora, en nuestros pensamientos, acciones y conciencia. La verdad no está oculta. Está esperando ser recordada. Está listo para sumergirse en ese recuerdo. Así, la quinta encarnación de Cristo no es una figura histórica ni un personaje de las antiguas escrituras, sino el potencial sagrado que pulsa en el ser de cada persona. Esta comprensión lo cambia todo, pues cuando se entiende que lo divino vino a la tierra no solo para todos, sino como todos, la vida deja de ser una espera pasiva. Se convierte en una revelación sagrada, un recuerdo de nuestra verdadera naturaleza. Pero surge una pregunta lógica. Si Cristo vive en nuestro interior, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué el mundo sigue pareciendo imperfecto? La vida incierta y el espíritu a veces dormido. La respuesta reside en el olvido, en una amnesia espiritual que ha perseguido a la humanidad durante milenios. Las personas han olvidado quiénes son y en ese olvido han adorado la forma de Cristo, perdiendo la esencia. Recordaron las palabras, pero perdieron la música. Construyeron iglesias para encontrar lo que solo se puede hallar en el silencio. Sin embargo, ahora algo está cambiando. En todo el mundo, la gente está despertando, sintiendo que las historias antiguas no son mitos muertos, sino códigos vivos, mensajes cifrados destinados a activar lo divino en nuestro interior. La pregunta no es si Cristo existió, sino si Cristo existe en cada persona. En cada verdadera encarnación de Cristo,
la humanidad ha visto un reflejo de su propio camino espiritual. Osiris demostró la necesidad de renunciar al yo inferior para renacer en la luz. Krishna enseñó a actuar sin apegos, con alegría y devoción. Incluso en medio del caos, Zaratustra nos instó a elegir entre la falsedad del mundo y la verdad del alma. Sofía nos susurró que la sabiduría divina no reside en las palabras, sino en el conocimiento silencioso que habita en el corazón de cada uno. Hoy, el llamado es a convertirnos en Cristo, no desde el orgullo, sino desde una humildad despierta. Esto no es una simple metáfora, sino la esencia de todas las tradiciones místicas. En la Cábala es el Adam Kadmon, el hombre divino primordial, fragmentado y olvidado, que anhela la totalidad. En el taoísmo es el retorno al Tao, la unión con la fuente a través del ser sin esfuerzo. En el budismo es la realización de la naturaleza de Buda, no como una meta a alcanzar, sino como una verdad a recordar. En el cristianismo esotérico es la teosis, la deificación por gracia y verdad. Los primeros padres de la Iglesia lo entendieron. Clemente de Alejandría escribió: «La palabra de Dios se hizo hombre para que pudieras aprender del hombre cómo llegar a ser Dios». Es crucial comprenderlo. Cristo no vino para ser adorado, sino para despertar el potencial divino que duerme en cada uno. Sin embargo, la religión organizada a menudo ha temido esta idea, pues una persona que toma conciencia del Cristo en su interior se vuelve ingobernable mediante el miedo, la vergüenza o la culpa. Adquiere libertad y soberanía. Por eso, la quinta encarnación, la que se silencia, destruye la ilusión de separación y revela la verdad sagrada. Cada persona es un templo, una luz, una encarnación viva de lo divino en el mundo. Pero este despertar no ocurre de la noche a la mañana, requiere fuego, transformación. Al igual que Jesús pasó 40 días en el desierto, Buda se sentó bajo el árbol Bodhi y los místicos experimentaron la oscuridad antes de la iluminación. Cada uno debe pasar por el fuego del despertar. Este fuego puede ser el dolor, la soledad, el anhelo de algo más. Sea cual sea su forma, es importante recordar que no es un castigo, sino una transición. Sentir que el sufrimiento no es inútil, sino que purifica, que los momentos oscuros forjan algo sagrado en nuestro interior, es el despertar de Cristo, que no nace en la comodidad, sino en el crisol de la verdad interior. Por lo tanto, pregúntese, ¿en qué área de su vida se le llama a despertar? ¿Qué verdad ha estado evitando y que ahora exige ser reconocida? Sus reflexiones pueden encender el despertar en otros, pues este recuerdo no es un camino solitario. Y he aquí lo asombroso. Cuando una persona comienza a vivir desde el Cristo interior, el mundo a su alrededor se transforma. La forma de ver las cosas cambia, surge la compasión incluso hacia quienes nos han herido, y el silencio se percibe como el sonido más sagrado. Ya no hay una búsqueda de poder, porque la autoridad divina reside dentro. No hay necesidad de validación, porque uno es suficiente, siempre lo ha sido. Con el despertar, llega también la conciencia de la responsabilidad que recae sobre cada uno. El camino que Cristo señaló no es una huida de la realidad, sino la encarnación activa de la luz divina en el mundo. La humanidad está llamada a llevar la luz a los lugares oscuros, a difundir el amor donde reina el miedo, a decir la verdad en momentos de silencio y a ofrecer el perdón donde otros se aferran al odio. Quizás el mayor misterio es que lo divino siempre ha elegido actuar a través de las personas, no desde esferas celestiales. El Cristo eterno
cuya esencia se refleja en las figuras de Osiris, Krishna, Zaratustra y Sofía, no aparecerá en un futuro lejano, sino que se manifiesta aquí y ahora a través de aquellos que se atreven a vivir de acuerdo con su propósito más elevado. Esto no es solo una hermosa metáfora, sino la ciencia sagrada del alma. La crucifixión y la resurrección no deben entenderse como eventos históricos, sino como procesos espirituales que cada persona experimenta al renunciar a sus impulsos egoístas y renacer en el amor. Ante cada uno se presenta una elección: permanecer en un estado de sueño espiritual, creyendo en la propia insignificancia e impotencia, o despertar a la conciencia de que uno es el recipiente a través del cual la conciencia crística entra en el mundo. El camino está abierto y la elección es de cada uno. En la parte final de esta narración, todas estas verdades se unirán. Las 5 encarnaciones olvidadas se presentarán no solo como historias del pasado, sino como fuerzas activas que influyen en la vida presente. Se revelará la última y más poderosa verdad, capaz de despertar la semilla de Cristo en el interior de Omnises de todo aquel que esté listo para la transformación. En este momento, el velo entre los mundos se adelgaza y las antiguas verdades, transmitidas a través de los siglos, se presentan en el umbral de la conciencia no como recuerdos de tiempos pasados o símbolos de tierras lejanas, sino como corrientes vivas que impregnan la esencia misma del ser humano. Osiris, Krishna, Zaratustra, Sofía y el yo despierto no son meros personajes de la mitología, los textos religiosos o la filosofía espiritual. Son manifestaciones de una única llama eterna, la conciencia crística, que se manifiesta a través del tiempo para recordar a la humanidad su naturaleza divina. La verdad es que estas 5 encarnaciones no están destinadas a ser simplemente admiradas, sino a ser vividas. Cada una de ellas es una llave que abre el acceso a partes del alma cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Osiris nos enseña a morir y resucitar, soltando todo lo que ya no sirve a nuestro desarrollo para permitir que lo eterno se manifieste. Krishna nos enseña a actuar en el mundo sin perdernos en él, a vivir con alegría, rectitud y libres de ilusiones. Zaratustra enciende el fuego del discernimiento, recordándonos que en cada pensamiento, palabra y acción se elige entre la luz y la sombra. Sofía nos muestra el camino hacia la sabiduría sagrada, que no reside en el intelecto, sino en el conocimiento encarnado que vive en el silencio, la suavidad y la entrega. Y el yo despierto es el Cristo interior, no una idea, sino una realidad que espera ser afirmada aquí y ahora. La verdad más poderosa es que Cristo no entra en la vida únicamente a través de milagros. Él llega cuando una persona comienza a vivir de acuerdo con su verdad más profunda, cuando acepta el camino de la transformación, aunque sea difícil, y cuando elige el amor sobre el miedo, la sabiduría sobre la reacción y la presencia sobre la distracción. El regreso de Cristo siempre ha sido malinterpretado. No se trata de una aparición milagrosa desde los cielos, sino del retorno de la conciencia al alma humana. Esto sucede en cada generación y está ocurriendo ahora, en el interior de cada persona. Los místicos de todos los tiempos y culturas han intuido esta profunda verdad. En el Evangelio apócrifo de María Magdalena, la discípula, dirigiéndose al Cristo resucitado, pregunta sobre los siguientes pasos y recibe una respuesta que la insta a buscar la verdad en el refugio interior de la paz. En la tradición sufí, el gran Rumi, como muchos buscadores, comprendió que lo divino no reside en templos ni mezquitas,
sino en la profundidad de su propio corazón. Los antiguos sabios de los Upanishads proclamaban la frase sacramental Tat Tvam Asi, tú eres eso, subrayando la unidad de la conciencia individual con la realidad absoluta. Todos los caminos, como una brújula, apuntan hacia el interior, guiando hacia el centro sagrado donde el fuego eterno de Cristo espera el momento de arder en toda su gloria. Ha llegado el momento de tomar una decisión importante, no sobre la fe, sino sobre el despertar a una vida consciente, como si Cristo ya estuviera presente en nuestro interior, porque así es. El mundo ya no necesita seguidores pasivos, anhela luces encarnadas, personas que han despertado a su verdadera naturaleza y que irradian amor, verdad y la fuerza serena de lo divino. Personas como cada uno de nosotros. Al vivir desde este espacio interior, una persona se convierte en un espejo para los demás, una encarnación cuya presencia es inolvidable. Se convierte en una ola sagrada que contribuye al despertar colectivo. Un testimonio vivo que lleva a cabo una revolución silenciosa, no a través de dogmas ni manifestaciones, sino mediante el conocimiento inquebrantable de su papel como puente entre el cielo y la tierra. ¿Cómo cambiaría la vida si cada uno de nosotros viviera verdaderamente consciente de la presencia de Cristo en su interior? El perdón sería más generoso, el amor más profundo y las palabras más valientes. Nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a los demás cambiaría, pues no percibiríamos a seres rotos, sino en proceso de transformación. Vale la pena llevar esta pregunta a través de cada día, sueño y aliento, porque si estas palabras han llegado a ti, no es casualidad. La chispa ya se ha encendido, el recuerdo ha comenzado, y ahora es necesario avivar la llama. Que 5 encarnaciones olvidadas se conviertan en guías en este camino. Osiris nos recordará la resurrección desde el dolor. Krishna, el movimiento con alegría y propósito. Zoroastro, el seguimiento de la luz. Y Sofía, la confianza en la sabiduría interior. Y que cada uno se convierta en el recipiente a través del cual el próximo Cristo se haga visible en este mundo. Porque cada uno no es simplemente un buscador de la verdad, sino aquel a quien el mundo ha estado esperando. Y el reino, el verdadero reino, no está en el futuro, ya está aquí, en nuestro interior. Si estas verdades han despertado algo en tu alma, es importante permanecer atento y abierto. Cristo no llama con la fuerza de un trueno, sino con un susurro. Y cuando se responde a ese susurro, todo se transforma.